Bienvenidos a la vid, la iglesia que Dios desea. Cada uno de los cánticos, de las afirmaciones que hacemos en nuestro culto dominical, siempre están proclamando el reino de los cielos. Somos parte del reino de Dios, un reino inconmovible, el reino futuro en plenitud, el reino en parte que vivimos hoy. Y es así que cada una de las canciones y nuestro testimonio comunitario habla del carácter de Dios. Y cuando decimos carácter de Dios, nos es más fácil comprender como los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Por eso el congregarnos no solo tiene que ver con la esperanza del bien temporal, sino de nuestra identidad. Somos parte del reino de los cielos. También se nos dice que somos la familia de Dios, que somos la novia del Cordero, que somos la iglesia. Es muy importante siempre recordar nuestra identidad. Creo que esa es una de las razones por las cuales personas que aprecian el Evangelio, se sienten identificados con el Evangelio, no asumen un compromiso directo con la iglesia local, porque cuesta mucho identificarse. La semana pasada escuchábamos el testimonio del apóstol Pablo, quien después de un testimonio tan dramático, y usamos el término radical, la obra radical de Dios en él es un heraldo, él es un apóstol, un enviado de Cristo a predicar el Evangelio, y él concluye en la disertación de la semana pasada: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este hombre se identifica a vida o a muerte por Cristo. Nuestra identidad, identificarnos claramente, internamente y exteriormente con el mundo de lo que somos. Pero hay una cierta incomodidad, un cierto temor, una cierta distancia que hacen personas acerca de su responsabilidad de fe y de su identidad con Cristo, porque el mundo pareciera ser muy coherente, muy avanzado, muy objetivo, y como que nuestra fe, un nicho, una observancia personal que no atiende las necesidades reales, y eso es muy falso. Hoy continuamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos e iremos del versículo 18 hasta el versículo 32. Es uno de los capítulos que más duele, de esos puntos rojos que se ven en las escrituras, en el relato bíblico, porque aquí encontramos un escáner del hombre obteniendo un leve vistazo del rostro de Dios. El título de nuestra disertación es muy sentido. Cuando la maldad se naturaliza, Dios abandona. Cuando la maldad se naturaliza, Dios abandona. Esto ya lo había dicho el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, Él habla del fin de los tiempos. Y una de las afirmaciones que Él usa proféticamente para describir el corazón del hombre es que el afecto natural se perdería. El afecto natural. ¿Y qué quiere decir esto? Que las condiciones mínimas, éticas, de aprecio, de valor, de honra, de respeto, perderían todo sentido para la gente. Y es así como se describe el naturalizar el mal. En distintos lugares de las Escrituras se nos afirma de ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno. En diferentes lugares de las Escrituras leemos cómo los malos se sienten satisfechos no solo con su manera de pensar,
sino con los resultados macabros de sus acciones. ¿Ha leído esto cuando dice las Escrituras en Proverbios de estos tipos que le dicen al distraído, ven con nosotros, únete con nosotros, vamos a ir a secuestrar? Secuestramos a tal persona, lo matamos y nos quedamos con el botín y luego nos lo repartimos entre nosotros. La semana pasada introduje diciendo que vivimos en un país muy violento. Algunos dirán, no exagere, Colombia no es violento. Hay violencia, pero Colombia no es violento. Esto lo dice toda persona que no ha entendido el claro veredicto de Dios acerca del corazón del hombre. En cada rincón de la tierra donde haya un hombre, emerge de su corazón violencia. Acerca de Dios y frente a la maldad que se naturaliza, dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y se nos deja saber que Dios habita en una realidad pura, sin pecado, sin maldad, sin injusticia. Que Dios no tiene comunión con la maldad. Eso es lo interesante cuando el escritor dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, contrastando la morada de Dios con la morada de los hombres, la morada santa de Dios, sin maldad de Dios, sin injusticia, y la morada de los hombres, una morada que se describe en todo sentido violenta, malo, porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios. Fíjese que este es uno de los atributos de Dios. La ira es uno de los atributos de Dios, sí. No podemos pensar que la ira es un evento emocional que Dios expresa de vez en cuando. No, la ira de Dios es un atributo que permanentemente hace derramar sus lágrimas. La ira de Dios. Dios está airado con el hombre. Y Dios está airado con el hombre porque el hombre detiene con injusticia la verdad. Solo que cuando pensamos en ira, lo tenemos que razonar desde cómo es nuestra ira. Y recordamos que muchas veces por airarnos la hemos hecho mal. Que nuestra ira es impulsiva, que nuestra ira no es tan justa como pensamos, es caprichosa, que nuestra ira está entremezclada con pasiones desordenadas y con venganzas, con odios, y esa no es la ira de Dios. Pero la ira de Dios es aquella emoción, aquel sentimiento tan distinto al nuestro, en el que Dios ve el mal y a Él le duele. Hay varios experimentos sociales que han hecho. Colocan cámaras en ciertos ángulos, en ciertos lugares, y contratan dos actores, un actor, una actriz, y el hombre está en la calle y la golpea y ella llora y pide ayuda. ¿Y la gente qué hace? Algunos se incomodan, pero se van. Otros no prestan ninguna atención. Rara vez alguien se metería en un problema como ese. Y digamos que ese experimento describe que algunos más o menos reaccionan frente a algo doloroso. Pero la verdad es que nosotros hemos nacido en un mundo tan atestado de males que mucho nos es natural. Mucho hemos naturalizado. Y yo no entiendo cómo es que en este país,
que lleva tantos años de violencia armada, se sigue pensando que con la rebelión, con la mentira, con los engaños, se puede ajustar y mejorar este país. Eso es porque se ha naturalizado el mal, porque no hay una referencia para el hombre que sea santa, justa como Dios. ¿Cuál es la referencia de aquellos que prefieren lo malo? Su conveniencia temporal. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Fíjese que Pablo no está hablando de los demonios, no está hablando de Satanás, aunque cierto es que Satanás y los demonios causan ira a Dios porque son malos, injustos. Pero esta carta está dirigida a los seres humanos. La ira de Dios contra seres humanos, personas. ¿Qué dicen los académicos? ¿Qué dicen los sociólogos seculares? Que el hombre es bueno. Que ciertos factores externos lo obligan a reaccionar, pero que el hombre es bueno. Que aquel que se dedica a extorsionar, a matar, a delinquir, es una persona que lo que necesita son oportunidades. Eso lo escuchamos por todos lados y les quiero decir que esa es la voz de Satanás. Esa es la voz de los demonios y también es la voz, según Romanos, del mismo hombre, el corazón del hombre. El fin no justifica los medios reprobados por Dios. Hay una ira de Dios permanente y es contra los seres humanos. Y no hay excusa. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, lo desconocido de Dios que se puede conocer, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A la medida que la academia avanza, los científicos encuentran nuevos datos, solo pueden concluir en la perfección de toda la creación, en lo hermoso, en lo coherente de todas, la masa, la electricidad, la conductividad, todo está tan inteligentemente diseñado. Pero quiero decirles una cosa, desde hace aproximadamente unos 60 años, los académicos, los intelectuales, en su mayoría son agnósticos. Pero hay una gran cantidad que son ateos. Ellos no reconocen a Dios en su vida. La referencia para sí mismos no es el Señor. Y eso da una cierta comprensión que es falaz en la gente. Y yo he advertido a mi hija Grace, a Jacobo, y desde antes de ir a la universidad les advertí. Sus profesores no son su autoridad moral, ni la cátedra que dan allá, ni las afirmaciones de hallazgos científicos no son su autoridad sobre su cosmovisión de vida. No lo son. No lo es. Es la palabra de Dios. Pero ¿cómo es que las personas se sienten incómodos de su identidad como cristianos frente al mundo? Porque un grupo de científicos o de académicos dice: esta es la verdad, esta es la conclusión a la que llegamos, esta es la demostración científica, este es el consenso de los mejores académicos del mundo.
Y entonces como que los jóvenes cristianos en ese ámbito sienten lo que ellos quieren que ellos perciban, que el evangelio es de ignorantes. Que estamos en un tiempo donde ha avanzado tanto la investigación, que el evangelio es un tema de gente insípida, torpe, necia, que se opone a la verdad de la ciencia, de la verdad hoy. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado. Entre más formación académica tiene una persona, más debería dar gloria a Dios por todo lo que puede comprender, pero no lo hacen. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Sean académicos, sean sociólogos, sean clínicos, sean políticos, sean autoridades civiles, sea lo que sea, aunque ellos pueden representar una autoridad formativa en algún aspecto, si se oponen a las evidencias dadas por Dios, ellos están bajo la ira de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Se envanecen en sus razonamientos, se sienten tan felices, tan grandes, tan poderosos, se sienten tan interesantes hablando de sus necedades. Y es por eso que, como lo dije anteriormente, muchas personas que sienten el fuego de la palabra de Dios en su corazón, sienten el quebrantamiento del arrepentimiento en su corazón, no se comprometen con su iglesia local, porque les afecta el identificarse frente a un mundo que se llena de fanfarronería diciendo no hay Dios. ¿Usted es profesional y cree en Dios? Todas esas formas, esas maniobras para avergonzar a los creyentes, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, imperecedera. La cambiaron ¿por qué? Semejanza de hombres, y los hombres son corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y estamos en la tensión de los nichos, de los grupos sociales, los defensores de la naturaleza, los defensores de los animales, los defensores de los bosques, ellos mismos que hacen protestas hostiles, agresivas, para decir debemos defender a los toros, debemos defender a las ballenas, debemos defender a los pájaros. Ellos mismos gritando se desnudan diciendo tenemos derecho al aborto, tenemos derecho sobre nuestro propio cuerpo. Esto es una total inconsistencia, pero tiene que ver claramente con esto. Le dan la espalda a Dios, no reconocen al Señor, no se someten al señorío de Dios, y ellos tienen que tener apariencia de piedad. ¿Cuál es la apariencia de piedad? Llamamos los animalitos y los protegemos de la gente mala. Siempre el mal se va a vestir de piedad. Jesús lo recriminó en diferentes ocasiones de formas muy duras. Por ejemplo, tratando a los líderes religiosos engañosos como bóvedas que hierven internamente con tejidos que se descomponen, imposibles de soportar, y por lo tanto, bóvedas exteriormente pintadas de blanco, adornadas con flores. Qué descripción tan dura de Jesús, pero tan
clara, tan precisa, teológicamente tan consistente. Muertos en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo, que escribe a estos hermanos de Roma, él quiere que ellos reconozcan que hay una tensión muy fuerte porque desprecian el evangelio. Mientras Pablo inicia dando testimonio de la obra del evangelio de Cristo en su vida, él dice: pero no es así en todos los casos. Unos reciben el evangelio con fe, pero otros lo desprecian al Señor, y como desprecian a Dios, ellos se hacen sus propios dioses. Y tan degradante, ¿no? ¿Cómo es que la gente puede adorar a un animal? Puede adorar a un reptil. Ustedes saben que las ratas, las serpientes, las cucarachas, todos esos roedores, esos animales, a día de hoy en algún lugar de la tierra alguien los adora. Cuando la maldad se naturaliza, Dios abandona. Y eso es parte de su santidad. Que a Dios le duela la maldad y se aparte, eso sí es verdaderamente natural. Natural en el buen sentido. Yo les conté del diablo, un personaje de Kiddo que limpiaba las alcantarillas. Y él le decían el diablo era porque él hacía el trabajo sucio. Entonces los vecinos se les tapaba y le pagaban, todos recogían y él compraba media botella de aguardiente, lo tomaba y sacaba. No creo que ustedes estén dispuestos a hacer ese trabajo. Pero en el tiempo que yo viví en Quibdó, era muy natural ver en medio de las casas que pasaba el agua negra. Así que los niños crecían jugando los carritos si tenían, y el puentecito, y lo que iba pasando, los tiburones o las cosas que iban pasando. Así que ese niño fue jugando y entremezclándose con eso, y ya fue un adulto, y para él eso era materia orgánica. Así que esto es la manera como el hombre se adapta siempre y de continuo al mal. Por lo cual también Dios los entregó. Esto de entregar es los dejó, los abandonó. ¿Y a qué los entregó? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí están todas las discusiones. Aquí están todos los debates. Están todos los desacuerdos de toda la historia del mundo. Cambiar la verdad por la mentira. El ejemplo clásico es de Satanás en el jardín, cambiando la verdad que Dios le dio a Adán y Eva por esa mentira con la que engañó a Eva. Cambiar la verdad por la mentira. Y luego, entonces, los sociólogos, filósofos del siglo XIX encuentran una arquitectura de pensamiento que pueda sostener la maldad. Y dice, es que no hay verdad absoluta. La verdad es la que experimenta este niño. La verdad es la que experimenta este hombre. Mi verdad es mi realidad. Por lo tanto, no puede haber verdad absoluta. Lo que podemos hacer frente a la multitud de realidades es el consenso. ¿Y sabe qué pasa cuando hay un consenso de mentiras? Que el hombre siempre irá de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero les divierte, se sienten bien. Cambiar la verdad de Dios por la mentira ha producido en Dios ira, una ira permanente. Mire, imagínese a Dios en este momento.
Imagíneselo antropomórficamente, imagíneselo sentado en un jardín a Dios. Y frente a la maldad del hombre, está sentado Dios con lágrimas en sus ojos, llorando permanentemente y con su brazo empuñado. Dios está airado. Sí. No se podría entender que usted como padre de familia experimentara un maltrato terrible para con su familia y que a usted no le produjera ningún sentimiento de dolor. Dios los entregó. Romanos, Pablo, en esta carta, en este fragmento, va a afirmar 3 veces lo mismo, que Dios abandonó, entregó. Esta es la primera. A la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes. Este antes es prefiriendo, desechando a Dios y prefiriendo, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, sin duda alguna. Por los siglos de los siglos. Despreciar a Dios, darle la espalda a Dios, es uno mismo hacerse Señor. Y el hombre no tiene la capacidad de asemejarse a Dios. Tiene la capacidad de asemejarse a Satanás, pero no a Dios. Por eso se corrompe, se destruye en sí mismo. Y Pablo establece que Él es el Dios bendito, glorioso por siempre, al cual el hombre lo desprecia, aceptando la mentira de Satanás, la mentira conveniente de la sociedad, de los planes políticos, sociales de este mundo. Y no estoy hablando solo de hoy en época electoral, sino a lo largo de la historia del mundo. Versículo 26, por esto Dios, segunda vez que afirma, los entregó o los abandonó o los dejó a su propio deseo, pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias, bajezas, hondanadas unos con otros, cometiendo hechos viles, vergonzosos. Dice Pablo que son hechos que ni siquiera usted debemos hablar, que ni siquiera debemos hablar de detalles de lo que ellos hacen. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Teológicamente, Pablo conecta el desprecio del hombre a Dios y cómo va el hombre hundiéndose. Desprecia a Dios, se envanece en su razonamiento, o sea, crea una manera de razonar y de justificar su maldad, y se va deteriorando de manera tal que hoy se exhibe el orgullo gay. Hay un dato que quiero darles, no sé si ustedes sabían, pero uno de los lugares donde se hace el festival, uno de los lugares, no es el único, pero es uno de los 4 lugares del mundo donde se hace el exhibicionismo y la fiesta gloriosa para ellos, de orgullo para ellos, de homosexuales, de lesbianas, de pedofilia, es en Israel hoy.
un lugar donde Cristo nació, un lugar donde Cristo vivió, un lugar donde Cristo predicó. Ese lugar donde Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a una tierra que te mostraré, una tierra que será bendición para ustedes. Y tenemos que afirmar que nosotros los cristianos no odiamos a los homosexuales, no odiamos a las lesbianas, no odiamos a la gente que tiene trastorno de identidad espiritual y sexual. No los odiamos. Se nos ordena de parte de Dios no odiarlos. Así que no atentamos contra ellos. No lanzamos contra ellos acusaciones falsas. Solo nos remitimos y nos sostenemos a la ética, al carácter santo de Dios revelado en las Escrituras, a las demandas de Dios. Vuelvo y lo digo. No somos enemigos de los homosexuales, no somos enemigos. Pero no tenemos comunión con ellos. Y seguramente que al decir esto, me gano la nomenclatura de homofóbico y de discurso de odio. No sé si esta disertación al subirla me la dejan, no lo sé. Pero no estoy para acomodarme a las políticas del mundo, porque eso sería como estar bajo la ira de Dios. El homosexualismo y todo tipo de degenero sexual de las personas es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios porque el hombre ha desestimado al Señor. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con esa maldad, con esa injusticia detienen la verdad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque no estamos hablando de verdad de consensos, estamos hablando de la verdad que es de Dios, porque esa es la única verdad. Tremendo cómo el pecado ha deteriorado para que las mujeres pierdan el afecto natural, su identidad, el regocijo con su cónyuge. Y a medida que pasan los días, ser hombre, ser masculino, ser proveedor, ser padre de familia, ser hombre cristiano, representa y representará cada vez para nosotros un mayor peligro. Y para ustedes, hermanas, también. Hay una tercera vez aquí en que Pablo vuelve e insiste que Dios abandona. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque una persona puede estar hundida en una vida de pecado, y el evangelio llega a la persona como llegó a Pablo. Y ese es el momento en que la persona, al escuchar el evangelio, debería ir y atender al Señor. Señor, esta es mi vida, esta es mi realidad. Señor, soy esclavo del pecado. Mi vida ha sido esto y no entiendo ninguna otra forma de vivir. Pero te ruego, Señor, que me salves, que me liberes. Libérame, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, traspasando mi alma a través de la cruz. Tú lo puedes hacer. Una persona hundida en el pecado puede clamar a Dios. Y la promesa que dijo Jesús es: el que a mí viene, no le echo fuera. Si alguien vive una vida de ataduras tal, consumido de esa manera, pero la palabra de Dios le toca, le confronta, la persona tiene el favor de Dios, puede acudir a Cristo y Él dice: no te echo fuera. Jesús
un día afirmando el poder del Evangelio, el carácter del Evangelio, él dice, porque no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. No he venido por justos, sino por pecadores. ¿Y para qué? Para reconciliarlos con el Señor. Ese es el poder del Evangelio. O digamos que ese es el insumo del poder del Evangelio. Esa gracia de Cristo, esa bondad del Señor. Pero dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esto es terrible porque es un estado sin reversa. Es como que el corazón se endurece de manera tal, después de burlar y menospreciar a Cristo Dios, que experimenta el pecado imperdonable. Hay un pecado que es imperdonable. Los demás pecados pueden ser perdonados, porque la sangre de Cristo tiene el poder de lavar al más vil pecador. Recuérdelo. Tiene el poder de lavar al más vil pecador. Pero hay un pecado que no tiene perdón. Y no porque sea tan oscuro, tan costoso, que hasta ahí no alcance la sangre de Cristo, la muerte de Cristo. No. El pecado imperdonable es un corazón obstinado, un corazón grosero y desprovisto de toda voluntad y afecto natural para considerar su caída e ir al Señor. Así que ese pecado no tiene perdón. El pecado que no tiene perdón, o el pecador que no es perdonado, es aquel que nunca irá a Cristo, con una mente reprobada. ¿Alguna vez usted perdió un año en el colegio o un semestre en la universidad y apareció ahí en el reporte, reprobado? Eso puede doler, pero tiene usted muchas oportunidades. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, una alma, un corazón, mente, alma, corazón, lo mismo, reprobada, para hacer cosas que no convienen, sumamente peligrosas, sin reversa, estando atestados de toda injusticia. Y aquí está el escáner que hace Pablo de la realidad social y del corazón del hombre que desprecia al Señor. Esta es la descripción: atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades. ¿Sabe qué es perverso? Perverso es que cojan a una persona en un acto criminal, lo defiendan, le levanten los cargos, y una persona que representa una peligrosidad enorme para toda la sociedad, lo hagan un representante de paz, un acompañante de paz, un líder social, o como se dice aquí en nuestro país, un gestor de paz. Eso es perversidad, porque es pervertir, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, son injuriosos, soberbios, son altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto naturales, implacables, sin misericordia.
Después de toda esta descripción, imagínese a alguien arrinconado, llorando, cargado de susto y rogando, por favor, no me haga daño, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De una segunda oportunidad, dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Hermanos, esto no lo estoy diciendo yo como un discurso de odio. Esto no lo estoy diciendo yo porque es mi parecer, es mi opinión, o porque yo tenga, ¿cómo diríamos? En la psicología de mi niñez tengo traumas, entonces como tengo traumas, me acerco a ustedes a supurar mi dolor y tratarlos de persuadir para hacerlos gente que odia a la sociedad. Hermanos, eso no me pasa, no es así. Estamos en la carta a los Romanos, capítulo 1, desde el versículo 18 al 32. Y por afirmaciones bíblicas como estas, en algún momento este libro, como ya en otras ocasiones, ha sido censurado y han tratado de eliminarlo y de quemar todo ejemplar que aparezca. En un momento es probable que algunos quieran romper esta página, quitarla de aquí de la Biblia, sea con acuerdos de congresos, de cortes, porque esto para el mundo sin Dios es un discurso de odio. No es un discurso de odio, porque así como Pablo, guiado por el Espíritu Santo, muestra la realidad caída del hombre y el dolor que le produce a Dios la maldad del hombre y la manifestación de su ira, así también vamos a encontrar en esta carta que Dios extiende sus brazos al más vil pecador y lo llama para salvarlo. En este libro hermoso de Romanos vamos a encontrar siempre el énfasis del Evangelio. El Evangelio de Dios, que es poder para salvación, y es poder para salvación a todos, hermanos, a todos los que creen. En este libro siempre vamos a encontrar esto, la mancha negra en la que el hombre se esconde y la luz del Evangelio que le llama a la vida. Si las personas que le han dado la espalda a Dios, si las personas que se han envanecido en sus razonamientos, si las personas que se han vuelto viles en sus acciones internas y su vida social, si las personas escuchan el llamado de Dios y vienen a Él, Dios tiene el poder y lo quiere hacer. De hecho, Dios llama a todo hombre que se arrepienta. Isaías capítulo 5, versículo 20 al 23. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ay. Ese ay no es ay me duele. Es una sentencia de Dios. Y así como hay una sentencia de Dios que es justa, también Jesús nos ha dicho: venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Trabajado y cargado puede ser una persona que se encuentre en la peor condición de su vida.
Cuando la maldad se naturaliza, Dios da la espalda. Cuando la maldad se naturaliza, no la podemos naturalizar. Y no es natural que el hombre le dé la espalda a Dios. No es natural que el hombre cree su propia teología, su propia idea de Dios. No es natural. No es natural. Hoy que estamos aquí, hoy que Dios habla el corazón, hoy es el momento para aquel que ha naturalizado el mal. No fuimos creados para el mal. Por eso la autodestrucción es evidente en todas las áreas de la vida social. No fuimos creados para vivir sin Dios. Precioso Padre, en esta mañana estamos aquí. Te damos muchas gracias por esta importantísima carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32. Pensar que tú estás airado, esto no es tan interesante para la gente, porque hay dolor en su corazón, pero hay dolor que lo produce es el pecado, que lo produce un obstinado corazón, que lo produce la degradación. Hay dolor, pero ese dolor no le sirve al hombre. El cristiano también experimenta dolor, pero es el dolor por ese pecado, es el dolor por una sociedad que no aguanta más. Como habla el apóstol Pedro del justo Lot, dice que día a día él se dolía en su corazón al ver la maldad continua de Sodoma y de Gomorra. Señor, ayúdanos. Danos cada día un corazón más sensible, más orgánico, más natural. Se ha perdido el afecto natural. Y los cristianos también podemos como endurecernos. Te pido que tengas misericordia de todos los que han sido llamados. Te ruego que apresures, Señor, su restauración. Y yo creo que todos aquí rogamos, ven pronto, Cristo. Ven, porque tú eres el único Rey soberano, quien puedes gobernar con justicia a las naciones. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.